el texto en el que estaremos meditando el día de hoy se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 y 27. Recuerden esta serie de sermones en la que hemos estado en lo que llevamos del año 2024, en la cual hemos titulado Crisis, Esperanza y Restauración. Ya tuvimos una serie de reflexiones en la carta de Pablo a los Romanos y ahora vamos a terminar con la esperanza que nos da la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que ya estamos terminando esta serie de sermones. La próxima semana es el fin de esta serie de sermones, así que aprovechemos que podemos reflexionar en esta palabra esta mañana. Apocalipsis 21, versículos del 9 al 27. Yo voy a hacer la lectura en la versión NTV. Si ustedes tienen otras versiones, adelante. Les pido que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo de sus Biblias. Entonces dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 75 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la 10ª con crisoprasa, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Esta es la palabra de Dios, y a lo largo de esta serie de sermones hemos estado diciendo que la Biblia es una sola historia que trata acerca de la unión entre el cielo y la tierra. La Biblia es una sola historia que nos habla acerca de la unión del cielo y de la tierra. Eso es de lo que nos habla toda la Biblia, de la unión del cielo y de la tierra. ¿Habían pensado en eso? ¿Que toda la Biblia nos habla de eso, de la unión del cielo y de la tierra? Primero nos dice cómo una vez estuvieron completamente unidos el cielo y la tierra. De eso se trata la historia que se nos narra en el jardín del Edén. Es el lugar donde Dios y la humanidad convivían juntos en plena armonía, convivían perfectamente. El cielo y la tierra unidos en un mismo lugar. Pero como humanos libres, no quisimos permanecer de esta manera. Quisimos crear un mundo donde nosotros pudiéramos ser los reyes, donde nosotros pudiéramos hacer lo que quisiéramos, y Dios nos los concedió. Fue así como el pecado entró en el mundo y el cielo y la tierra se dividieron. Sin embargo, toda la Biblia nos
nos habla de todo lo que Dios ha hecho para volver a juntar el cielo y la tierra una vez más. La historia de la Biblia es una historia de la unión del cielo y de la tierra. ¿Están de acuerdo? Pero mientras ese momento llega, mientras ese momento en el que Dios volverá a juntar el cielo con la tierra una vez por todas y para siempre, en la Biblia se nos habla acerca de los templos. Y los templos eran esos lugares donde el pueblo de Israel pudo experimentar la presencia de Dios. Los templos apuntaban a ese día donde el cielo y la tierra se volverían a unir. Los templos eran esos lugares donde lo sagrado se unía a lo mundano, donde el cielo podía tener una comunicación con la tierra. Eso eran los templos, ¿están de acuerdo? Así que el título del sermón de hoy es El último templo y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, el propósito del primer templo. ¿Cuál era el propósito del primer templo que se nos narra en la Biblia? Punto número 2, la promesa del último templo. Y finalmente, punto número 3, ¿cómo podemos acceder a este último templo? Entonces, el propósito del primer templo, la promesa del último templo y cómo podemos acceder a este último templo. Entonces, punto número 1, el propósito del primer templo. Aquí a partir del versículo 9 de Apocalipsis 21 se nos da otra visión más que recibe el apóstol Juan. Y fíjense lo que dice el texto. Dice, entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó con él en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Y ya hemos dicho semanas atrás que una de las últimas visiones que recibe el apóstol Juan es ver el cielo viniendo a la tierra. Juan no ve a millones de almas huyendo despavoridas de este mundo horrible para ir al cielo. Eso no es lo que ve Juan. ¿Qué es lo que ve Juan? Él ve el cielo viniendo a la tierra, cielos nuevos y una tierra nueva bajando. Todo diferente a lo que nos imaginamos. Cuando nos imaginamos la segunda venida del Señor, ¿qué solemos imaginarnos? Que seremos arrebatados al cielo junto con Él. Pero la visión que ve Juan es que el cielo está viniendo a la tierra. Y cuando ve este cielo viniendo a la tierra, lo ve en la forma de una gran ciudad. ¿Están de acuerdo? En la forma de la nueva Jerusalén. Y entonces a lo largo del pasaje se nos da una descripción muy elaborada de las dimensiones físicas, de la arquitectura y el diseño de esta gran ciudad que desciende del cielo. Se nos dice cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto. Se nos dice que está cubierta de joyas preciosas, que tiene una calle de oro cubierta de metales preciosos. ¿Se imaginan una ciudad así? Que ellos no van a tener las banquetas sucias, con los charcos de los puestos de comida ahí, haciendo un olor putrefacto, sino una ciudad de oro, con piedras preciosas, con una arquitectura y un diseño perfecto. Eso es lo que ve Juan. Ahora debemos recordar que justo en medio de la antigua ciudad de Jerusalén había algo. ¿Qué había en medio de la gran ciudad de Jerusalén? Había un templo. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un templo? Entonces fíjense, en general el primer templo siempre fue para Israel el lugar donde lo infinito se relacionaba con lo finito, donde lo sobrenatural se relacionaba con lo natural. Era el lugar donde lo humano se tocaba con lo divino. En otras palabras, el templo era ese lugar donde el cielo y la tierra se unían. El templo era el lugar donde moraba la presencia de Dios y donde Él se podía relacionar con su pueblo. Entonces debemos entender que el templo era una pieza central no solamente para la arquitectura de la ciudad de Jerusalén, era una pieza central para el corazón de los israelitas. Era una pieza fundamental para el corazón emocional y espiritual del pueblo de Israel. Entonces el templo representaba la identidad del pueblo de Israel. No simplemente era un lugar al que ibas a rendir adoración, no simplemente era un lugar al que ibas a la iglesia. No, el templo era el centro
cultural, político, social del pueblo de Israel. Para entender mejor esto tenemos, por ejemplo, la historia que se nos narra en el libro del Éxodo. ¿Qué nos narra el libro del Éxodo? Nos narra acerca de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y cómo Dios liberó a su pueblo de esa esclavitud a través de las plagas y a través de la derrota al faraón al abrir el mar rojo. Y después de ser liberados, ¿qué pasó? El pueblo de Israel fue llevado al desierto y ahí Dios les dio su ley en el monte Sinaí. ¿Están de acuerdo? Primero Dios salvó a su pueblo y después le dio su ley. No le dio su ley, a ver, si cumples mi ley entonces te voy a salvar. Así no fue. ¿Cómo fue? Lo salvó y entonces les dio su ley. Lo interesante es que cuando Moisés regresó de su encuentro con Dios en el monte Sinaí, regresó con dos cosas muy interesantes. ¿Se acuerdan con qué regresó Moisés? Regresó con 2 tablas de piedra que representaban los 10 mandamientos. Pero fíjense, también regresó con un plano mental que consistía en el diagrama arquitectónico de la construcción del tabernáculo de reunión. ¿Están de acuerdo? Que Moisés regresó con esas 2 cosas de su encuentro con Dios en el monte Sinaí, regresó con los 10 mandamientos, pero en su mente Dios le había puesto un diagrama arquitectónico perfecto de cómo tenía que construir el tabernáculo de reunión. Entonces, si has leído el libro del Éxodo, seguramente te has topado con estas secciones muy difíciles de leer, secciones complicadísimas de leer, donde se nos dan detalles exhaustivos de cómo debía ser construido el tabernáculo de reunión. Se nos dice qué tipo de cortinas debían usar, las dimensiones físicas del tabernáculo, la vestimenta de los sacerdotes, qué tipo de sacerdotes podían entrar a qué diferente área, cuáles eran sus funciones. También se nos decía cómo tenía que ir amueblado el tabernáculo, cómo debería de ir adornado. Toda esa es la información que leemos en nuestras Biblias y es muy difícil de leer eso. Yo siento esa ay, ¿a qué hora me va a contar una historia? Ya me dio muchos detalles, me estoy pestañeando. ¿Para qué eso nos dan tantos detalles? ¿Para qué el libro del Éxodo nos da tantos detalles acerca del tabernáculo? Pero fíjense, el tabernáculo era básicamente una gran tienda que era utilizada por el pueblo de Israel durante su peregrinaje en el desierto. Prácticamente era un templo portátil, ¿están de acuerdo? Eso era lo que era el tabernáculo. No podían construir un templo porque ¿cómo lo movían si ellos estaban moviendo a cada momento sobre el desierto? Entonces, en lugar de construir un templo físico, construyeron un tabernáculo de reunión. Y al final del libro de Éxodo, después de que se termina la construcción del tabernáculo, llega el clímax del libro del Éxodo y se nos dice que la nube donde se encontraba la presencia de Dios, ¿se acuerdan cómo se le conoce esta nube? Donde habita la presencia de Dios, del Dios santo, 3 veces santo, todopoderoso, justo, fiel y verdadero. ¿Cómo se le llama esta nube donde está la presencia de Dios? ¿Se acuerdan cómo se le llama? El Shekinah, la presencia intensa y ardiente del Dios que sacó a Israel de Egipto viene, entra y llena al tabernáculo. ¿Se imaginan esta escena? Un montón de personas en casas de campaña, un tabernáculo arquitectónicamente perfecto, diseñado, donde de repente baja una nube como una columna de fuego ardiente, donde está el Shekinah, la presencia ardiente del Dios vivo. Eso pasó al final del libro de Éxodo. Y muchos años después, el hijo del famoso rey David, el rey Salomón, finalmente construyó el templo permanente. Y si leen esos versículos también hay un montón de detalles sobre cómo se debía de construir el templo, con qué se debería de construir, quién trabajaría en ese templo y cómo se amueblaría. Y uno de los puntos más importantes de la historia de Salomón, ¿qué creen que fue? Uno de los puntos culminantes de la historia de Salomón. ¿Cuál fue? Cuando por fin terminó de construir el templo, ¿y qué pasó? Lo mismo que en el tabernáculo de reunión en el desierto, el Shekinah, la presencia de Dios vino al templo, llenó al templo y entonces la presencia ardiente de Dios está habitando otra vez en medio de su pueblo, pero ahora sí en un templo.
Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender, que el templo de Israel no solamente era un lugar donde se asistía para el servicio de adoración, era un lugar que se utilizaba no solamente para ir a orar, para confesar tus pecados, para cantar o para realizar cualquier tipo de actividades religiosas. El templo de Israel se utilizaba para más cuestiones. Si tú estabas ceremonialmente impuro, ¿a dónde ibas? Ibas al templo y entonces eras limpiado. Si salía una erupción en tu piel y querías ver si era algo maligno, algo que te tenía que hacer salir de la ciudad, ¿qué hacías? Ibas al templo. Y entonces el sumo sacerdote veía tu herida y te decía qué tratamiento usar para que fueras sanado. Entonces el templo no era un lugar simplemente para a realizar actividades religiosas, sino era un lugar también para que las personas fueran sanadas de sus cuerpos físicos. Así que el templo era el punto de reunión donde los inmundos se encontraban con los limpios. ¿Están de acuerdo? Iban las personas que iban bien a presentar sus ofrendas, pero también se tenían que encontrar con las personas que llegaban ahí con una lepra horrible. Ahí se encontraban, en el templo. En el templo no había clases sociales ni ninguna distinción. En el templo todos eran bajados al mismo nivel. Todos eran pecadores, todos necesitaban perdón y salvación. Eso era lo que significaba el antiguo templo. El templo también era un lugar para la justicia. Si alguien mataba a tu animal o de una manera por accidental le pegaba a tu esposa y eso hacía que ella perdiera a su bebé, entonces ¿a dónde ibas? Ibas al templo. Y entonces el sacerdote hacía justicia. También era el lugar para recibir misericordia, era el lugar de descanso y paz. ¿Y saben qué también era el templo? ¿A quién le gusta ir a ver galerías de arte? Hay lugares que ni siquiera parecen galerías de arte. Y luego hay personas más extrañas que piden compromiso en esos lugares de arte. Si los israelitas querían ir a disfrutar una obra arquitectónica, una pintura, la mejor música, el mejor arte, ¿a dónde iban? Al templo. ¿Se dan cuenta lo que significaba el templo para el pueblo de Israel? Si buscabas justicia, ibas al templo. Si buscabas misericordia, ibas al templo. Si necesitabas una comunidad, si necesitabas sanidad, si necesitabas apoyo, si necesitabas escuchar o ver arte, entonces ibas al templo. Entonces, además de ser el centro de la vida religiosa, el templo era el centro de la vida política, de la vida económica, de la vida jurídica, de la vida artística, de la vida comunitaria del pueblo de Israel. Todo eso significaba el templo para Israel. Fíjense, el templo, además de ser el lugar de encuentro con Dios, era un recordatorio físico de cómo sería el mundo si la presencia de Dios estuviera en medio de él. El templo, además de ser el lugar de encuentro donde podíamos acercarnos a Dios, donde podíamos estar delante de la presencia de Dios, era un recordatorio de cómo se vería un mundo completamente restaurado donde la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Era lo que significaba el templo. Fue una demostración de la armonía restaurada de un mundo roto con Dios en el centro. Eso era lo que era el templo. Así que punto número 1, el propósito del primer templo era demostrar cómo se vería una sociedad, cómo se vería un mundo, una cultura con Dios en su centro. Ese es el punto número 1. Ahora, punto número 2, la promesa del último templo. Ahora, cualquier ciudad que se respeta, ¿qué debería de tener en su centro? Cualquier ciudad que se respeta a sí misma, ¿qué debería de tener en su centro histórico? ¿Qué hay en nuestro centro histórico? La Catedral Metropolitana, que representa un templo, ¿están de acuerdo? ¿Qué hay en el centro de París, Marianita? La Catedral de Notre Dame. Cualquier ciudad que se respeta debería de tener un templo en su centro. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que vemos. Así se les ha ocurrido construir las ciudades a los seres humanos, con un templo en el centro. Y según el texto, lo que ve Juan viniendo del cielo es ¿qué? Es una gran ciudad.
esperaríamos que tuviera un gran templo en su centro. De hecho, en el versículo 16 se nos dice que esta ciudad mide 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de ancho. Así que esta ciudad es más grande que cualquier ciudad que pueda existir en el mundo moderno. Y aunque la antigua Jerusalén tenía un templo en su centro, vea lo que nos dice Juan acerca de esta gran ciudad que viene del cielo. Vea lo que dice el versículo 22 ahí de Apocalipsis 21. Dice: no vi ningún templo en la ciudad. No vi ningún templo en la ciudad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que esta gran ciudad, la gran Jerusalén, no tiene un templo? ¿Por qué no tiene un templo? Fíjense, ya sé que está leyendo lo que dice el versículo, hacia allá voy. Vamos a explicar eso. Para entender mejor lo que se nos está diciendo aquí, ¿por qué no hay un templo en el centro de esta gran ciudad que viene del cielo? Tenemos que ir ¿a dónde creen? Si queremos interpretar la Biblia, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia misma. Ese es un principio teológico. La Biblia se interpreta a sí misma. Si tú sacas una doctrina de la Biblia, pero no hay otro lugar en la Biblia donde afirme esa doctrina, entonces tal vez estás inventando una doctrina nueva y tendrías que tener mucho cuidado. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y para poder entender bien lo que nos está diciendo aquí Juan con la visión que está viendo aquí en Apocalipsis 21, tenemos que ir a otra parte de la Biblia. Vamos ahí a el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Y en este texto se nos dice que en el templo original, el templo que construyó el rey Salomón, tenía una habitación interna llamada el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Era el lugar específico tanto del tabernáculo de reunión como en el futuro templo donde la presencia de Dios, el Shekinah, la presencia ardiente de Dios, habitaba. La presencia de Dios no estaba en todo el templo, solamente estaba en el lugar santísimo. Y no todas las personas podían entrar al lugar santísimo. ¿Quién podía nada más entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. No era para todo el pueblo. El sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Esa es la función de un sacerdote, representar al pueblo delante de Dios. Y solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo donde se encontraba el Shekinah, la presencia ardiente de Dios. Acuérdense de eso. Entonces fíjense lo que nos dice aquí el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Dice: este santuario interior, o sea, el lugar santísimo, medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Entonces aquí, para los que saben acerca de trigonometría, aquellos arquitectos, aquellos ingenieros, quiero que me digan por favor qué forma tenía el lugar santísimo. ¿Qué forma geométrica tenía el lugar santísimo? Si medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. ¿Qué figura es? Es un cubo perfecto, ¿están de acuerdo? Esa era la figura del lugar santísimo. Ahora, si se fijan en Apocalipsis 21, si regresamos a Apocalipsis 21, versículo 16, van a notar algo muy interesante. Porque nos dice que la gran ciudad no solamente mide 2.200 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros de largo, sino que también mide 2.200 kilómetros de alto. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene la gran ciudad que está viendo Juan bajando del cielo? ¿Qué forma tiene? Un cubo gigante bajando del cielo. ¿Se imaginan eso? Es como ver la estrella de la muerte de Star Wars, pero en lugar de ser esférica es cúbica. ¿Se imaginan esa visión? Un cubo gigante bajando del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto es algo muy importante y debemos de entenderlo cada vez que nos acercamos al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos y muchas veces lo que nos está diciendo no nos lo está diciendo de manera literal. Si tú quieres entender el libro de Apocalipsis de manera literal, no lo vas a comprender. Tienes que darte cuenta que está escrito de una manera especial, poética, y de esta manera utiliza símbolos para anunciarnos realidades que se nos han explicado anteriormente en la Biblia.
Se nos dice que esta gran ciudad que está viniendo del cielo tiene la forma de un cubo. ¿Se acuerdan que otro lugar en la Biblia se nos dice que también tiene la forma de un cubo? ¿Qué otro lugar? La gran ciudad tiene la forma de un gran cubo viniendo. ¿Qué otro lugar en la Biblia se nos explica como un gran cubo? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de explicar. El lugar santísimo. Así que la ciudad no tiene un templo físico. La ciudad no tiene un santuario que contenga dentro de sus instalaciones un cuarto en forma cúbica donde pueda habitar la presencia de Dios. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque ahora toda la ciudad es el lugar santísimo. En esta gran ciudad que ve Juan, bajando del cielo, estará la presencia ardiente de nuestro Dios, disponible para todos. No solamente para el sumo sacerdote, estará disponible para ti y para mí. Ya no va a ser necesario un templo, porque toda la ciudad es un templo. Fíjense, en otras palabras, no es que Juan no vea un templo, sino que no ve un edificio que es el templo, porque ahora toda la ciudad es el lugar santísimo. Toda la ciudad será donde Dios habitará en medio de su pueblo. Ese es el simbolismo que quiere darnos el Apocalipsis. Lo que está viendo Juan venir es el lugar donde el cielo y la tierra se vuelven a unir y Dios habitará en medio de su pueblo otra vez. Otra vez. Y vean cómo continúa diciéndonos el versículo 22, ahí de Apocalipsis 21. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Esta es la promesa del último templo, el lugar donde la presencia de Dios estará disponible para cada uno de nosotros, donde otra vez tendremos una comunión verdadera y restaurada con nuestro Dios. Lo que significa esto es que todo lo que representaba el templo antiguo, la sanidad, la justicia, la misericordia, una humanidad restaurada y que florece, ya no se limita simplemente a un templo físico como lo era para la Jerusalén antigua, sino que toda la presencia de Dios estará disponible en toda la ciudad. Ya no tendremos que ir a la iglesia. ¿Se imaginan lo que es eso? El ya no tener que decirle a tu esposa y a tus hijos, ya son las 10:20, ya vámonos que se nos hace tarde. La gloria. El ya no tener que decir esas cosas. Ya no tenemos que ir a la iglesia. Ya no es necesario ir a un templo porque ahora la presencia de Dios estará en toda la ciudad. Y cuando comprendemos esto es que podemos entender lo que Juan nos está diciendo después. Fíjense lo que dice el versículo 23. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Ya no se va a necesitar ni el sol ni la luna porque ahora Dios es quien ilumina toda la ciudad. Si se dan cuenta, el texto no nos dice que no hay sol y que no hay luna, sino simplemente nos dice que ya no va a ser necesario. Por ejemplo, si ustedes están en completa oscuridad y prenden una vela, entonces esa vela es muy necesaria, ¿están de acuerdo? Si no, me puedo enfrentar a que mi dedo chiquito del pie se pegue con la esquina de la cama y decir cosas que no debo decir porque soy cristiano. La vela es muy necesaria cuando estamos en completa oscuridad. Sin embargo, cuando es de día, ¿te sirve mucho una vela? La puedes prender, la puedes utilizar ahí como adorno, pero realmente la vela no es necesaria ya, porque es de día. El sol cubre la necesidad de la vela. Pues así va a pasar con el sol. Es posible que haya sol, es posible que haya luna, pero ya no va a ser necesario porque vamos a tener la presencia de Dios en medio de nosotros y Él es la luz que va a alumbrar nuestras vidas, el que va a cubrir todas nuestras necesidades. Necesitamos del sol para vivir, ¿están de acuerdo? ¿Qué función tiene el sol? Sin el sol no podríamos existir. Sin el sol no tendríamos las plantas que utilizamos para comer. Sin el sol no tendríamos vitamina D. Qué importante es la vitamina D. Yo no sabía, pero es muy importante. Así como es necesario para nosotros vivir en este mundo el sol, así va a ser para nosotros necesaria la presencia de Dios en ese lugar. Nuestra fuente
máxima de vida ya no será el sol, será la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Entonces dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que dicen los comentaristas al respecto. Dice acerca de esta visión que está viendo acerca de que Dios es el sol y el Cordero es la luz. Dice, en la historia original de la creación, leemos sobre la creación del sol y la luna que iluminan el cielo. Hay una descripción de los ríos que delimitaban el jardín, de los metales y piedras preciosas del jardín y de los árboles del jardín. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que se nos explica en los primeros días de la creación, lo hermoso que era el huerto del Edén. Y de hecho en todas las descripciones del templo físico del Antiguo Testamento se nos habla acerca de adornos que representan luces, piedras preciosas, como si fueran las luces de las estrellas, las luces del sol, la luz de la luna. Hay adornos que nos recuerdan a árboles con sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo, su función era hacer una representación de lo que había sido el jardín del Edén. De hecho, si lo piensan bien, el jardín del Edén es el primer templo de la humanidad. Es el lugar donde Dios y la humanidad se unen, se tocan, se besan, están unidos. Eso era el huerto del jardín del Edén. El cielo y la tierra en un mismo lugar. Y ahora en la ciudad ya no habrá templo físico porque Dios habitará en medio de su pueblo otra vez, pero ahora esta nueva creación será mejor. Va a haber algo mejor que el sol, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra luz ahí en medio de esta creación. Entonces fíjense, al igual que en el primer jardín, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pobreza, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. Eso es lo que nos está diciendo Juan cuando nos dice Cristo será su luz, Dios será su sol. Lo que les espera es algo mejor a lo que pudieron accesar Adán y Eva. ¿Les ha pasado eso? Que cuando leen los primeros capítulos de la Biblia dicen, oye, qué padre ha de haber sido para Adán y Eva vivir ahí, comer de cualquier fruto, aventarse de una cascada, acariciar a un león y que no me quiera comer, poder estar con mi pareja y disfrutarla sin ningún prejuicio. Y dice Juan, lo que les espera en este cielo nuevo, en esta tierra nueva, es mucho mejor a lo que han imaginado. El mundo, como fue diseñado, por fin llegará. Esa es la esperanza que tenemos. Esta es la promesa del último templo. ¿Te gustaría estar ahí? ¿Te gustaría estar en ese lugar? Entonces vayamos a nuestro punto número 3. ¿Cómo accedemos a este último templo? Y algo muy bueno que tiene el libro de Apocalipsis es que es el último libro de la Biblia. Y funciona como cuando lees el último capítulo de un buen libro. ¿Qué pasa cuando lees el último capítulo de un buen libro? ¿Han leído a Agatha Christie? ¿Qué pasa cuando lees el último capítulo de un libro de Agatha Christie? Todo el libro te has estado preguntando, ¿quién mató? ¿Quién es el asesino? En el último capítulo por fin entiendes todo lo que has estado leyendo. Eso es lo que pasa con el Apocalipsis. Cuando nos acercamos al Apocalipsis, cuando lo leemos, entonces comprendemos todo lo que hemos estado leyendo acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Apocalipsis es el final de la historia del mundo y según Apocalipsis nos dice que el final del mundo será un final feliz. ¿Están de acuerdo? Pero les pregunto sinceramente, ¿el mundo en el que vivimos parece que va a tener un final feliz? En el mundo en el que vivimos actualmente, con toda su violencia, con toda su injusticia, con todo su dolor, con todo su sufrimiento, con todas las violaciones a los derechos físicamente de las personas, ¿parece que va a tener un final feliz? No parece que vayamos a tener un final feliz. ¿Cómo es posible que este mundo en el que vivimos se transforme y termine siendo una ciudad con las calles de oro,
con piedras preciosas incrustadas, con un lago hermoso en la calle principal, con un agua viva a la que podremos accesar, a la que podemos acceder. ¿Cómo es posible que el mundo en el que vivimos, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, se vaya a convertir en esa ciudad que nos describe Juan? ¿No parece esto una buena noticia? Que el mundo en el que vivimos se vaya a transformar en algo tan precioso. ¿No parece esto un evangelio? Justamente gracias al evangelio que el mundo en el que vivimos se puede convertir en esto tan precioso que se nos describe en estos versículos. Pero para que haya, la palabra evangelio significa buena noticia, y para que haya una buena noticia, primero que tiene que haber una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia de la humanidad? ¿Cuál es la mala noticia que vemos en la humanidad? La Biblia es muy clara en explicarnos cuál es la mala noticia en la que estamos inmiscuidos tú y yo, y que podemos ver a nuestro alcance. Cuántos rumores de guerra, cuántos problemas, cuánta injusticia, cuánto dolor vemos en este mundo. ¿Cuál es la mala noticia? ¿Qué es lo que ha causado todo el dolor y toda la injusticia y toda la maldad que vemos en este mundo? ¿Cuál es la mala noticia? ¿Cuál? Somos pecadores. La mala noticia es el pecado que habita en cada corazón humano. Esa es la mala noticia. Nuestro pecado ha distorsionado todo, ¿están de acuerdo? Nuestro pecado ha distorsionado nuestra relación con Dios. Y cuando nuestra relación con Dios se rompe, entonces todas nuestras demás relaciones se rompen también. Nuestra relación con nosotros mismos se ha roto. Y entonces existen personas que en verdad, cuando nacen siendo hombres, ellos se sienten mujeres. Y siendo mujeres se sienten hombres. Eso es algo que en verdad está pasando. No están actuando. Son personas que nacieron como hombres, pero algo en su cuerpo está roto que los hace sentirse como mujeres y viceversa. ¿Vemos eso en el mundo? Personas que están rotas consigo mismo, personas con enfermedades mentales, con esquizofrenia, con bipolaridad, con depresión. Nuestra separación con Dios ha roto nuestras relaciones, ha roto incluso nuestra relación con nosotros mismos, ha roto nuestra relación con las demás personas. Hay una ruptura social y relacional que podemos ver a simple vista. Ha distorsionado nuestro trabajo no da el fruto que debería de dar. Nos hemos esforzado y siempre recibimos lo que merecemos. Algunas veces recibimos más de lo que merecemos, pero hay algunos que en verdad se esfuerzan y no reciben el fruto de su trabajo. Nuestra relación con nuestro trabajo está rota, no queremos trabajar porque nos decepciona cuando recibimos el sueldo por todo lo que hacemos. Nuestra relación con el trabajo está rota. Nuestra relación con la naturaleza está rota, ¿están de acuerdo? Desde que nacimos traemos puesta una fecha de caducidad. En nuestro cuerpo sí crece, se desarrolla, pero también se va deteriorando. Y se va a ir deteriorando y se va a ir deteriorando hasta que muramos. En resumen, nuestro pecado ha distorsionado la creación. Esa es la mala noticia. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La noticia se nos dice aquí en el versículo 23 de Apocalipsis 21. La buena noticia es que el Cordero es la luz que reemplaza el sol. El Cordero es lo que nos da una creación restaurada, una ciudad restaurada, un nuevo templo donde podemos acceder de nuevo a Dios. Fíjense, los escritores del Evangelio nos hablan sobre el hecho de que cuando Cristo estaba en la cruz a punto de morir, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Qué nos dicen los evangelistas? ¿Qué pasó mientras Jesús estaba a punto de morir? Hubo una gran oscuridad. Cristo experimentó en la cruz una gran oscuridad, sin sol, sin luna, sin las estrellas. Y Él experimentó esa gran oscuridad para poder iluminarnos. En la cruz Jesucristo experimentó sobre sí mismo la destrucción física de la creación para que ahora nosotros podamos tener su luz, para que Él ahora sea nuestra luz. Él experimentó la oscuridad para ser nuestra luz. Jesucristo fue despreciado y desechado por la sociedad.
Incluso antes de morir, sus mismos apóstoles lo abandonaron. Cristo experimentó la pérdida total de la comunidad humana para darnos una nueva creación, donde por fin nuestras relaciones rotas serán restauradas. Y también nuestro Señor Jesucristo en la cruz perdió por completo la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús mientras estaba en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimentó en la cruz el abandono del Padre para que tú y yo en la nueva creación podamos tener la presencia del Dios viviente en medio de nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio, todo lo que Cristo logró para que tú y yo podamos acceder a esta nueva ciudad. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Gracias a Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, es que podemos acceder al último templo, a ese lugar santísimo en forma de una gran ciudad. Eso debería darnos una esperanza para el futuro, pero ¿saben qué? También debería de darnos una esperanza para el presente. ¿De qué nos sirve saber esto? ¿Les parece bien si nos vamos a un monte y esperamos a que venga el Señor y nos lleve a esta gran ciudad, y mientras nos hacemos unos ermitaños sin vivir con esta sociedad, sin vivir con este mundo? Así es como deberíamos de tomar estas buenas noticias acerca del Evangelio. Decir, qué bueno, pues me voy a esperar a que venga Cristo, y yo mientras. La esperanza para el futuro también es una esperanza para el presente. Cuando entiendes el Evangelio y cuando entiendes que esta nueva gran ciudad es tu herencia, es lo que te espera, a pesar del caos actual donde vives, finalmente entenderás para lo que fuiste creado. Cuando entiendes que esto es tu herencia, que esto es lo que te espera, por fin entenderás para lo que fuiste creado, para lo que fuiste diseñado. ¿Y sabes para qué fuiste creado? ¿Sabes para qué fuiste diseñado? No para hacer tu voluntad ni para cumplir tus propios sueños. Quítate esa idea de tu mente, porque vas a estar decepcionado en este mundo. No vas a cumplir tu voluntad ni se van a cumplir tus sueños. No fuiste diseñado para eso. ¿Sabes para qué fuimos diseñados tú y yo? Para servirle a Él, para vivir para Él, para gloriarnos en Él. Para eso fuimos diseñados. Cuando entiendes el Evangelio, puedes trabajar en sanar tus relaciones, porque en la nueva ciudad no habrá relaciones rotas. ¿Hay alguien al que tengo que perdonar el día de hoy? ¿Hay alguien que me ha desilusionado, que me ha defraudado, que ha hecho lo peor? Es que tú no sabes, Rodrigo, lo que él hecho, lo que él hizo, lo que ella hizo. Tú no lo perdonarías tan fácil. Lo dices así tan fácil porque no lo has vivido. Pero si vivieras lo que yo viví, no sería tan fácil para ti perdonar. ¿Habrá alguien que haya perdonado lo imperdonable en nosotros? Que a pesar de que lo desilusionamos todo el tiempo, Él no quiere vengarse de nosotros, sino que quiere ofrecernos su perdón. Sí, ese es Dios. Esa es nuestra única motivación para restaurar nuestras relaciones rotas. Ve y perdona a esas personas que te han lastimado, porque tú también has sido perdonado. Puedes señalar y oponerte a la injusticia de este mundo, porque en la nueva ciudad no habrá injusticia. Estamos en un tiempo donde podemos señalar la injusticia. Hay bebés que ni siquiera pueden nacer, que están siendo asesinados en los vientres de su madre. Estamos haciendo algo como iglesia para levantarnos. Es que yo soy cristiano, yo no marcho con los católicos. Ve a marchar próximo 27 de abril, marcha por la vida. Y no solamente marchar, hay más cosas que hacer para luchar contra la injusticia de este mundo. Para eso estamos aquí, para perdonar, para luchar contra la injusticia. Solo entender el Evangelio puede llevarnos a trabajar por la paz y la prosperidad de la ciudad. La semana pasada vi una imagen preciosa. Hubo un terremoto horrible en Taiwán y vi unas imágenes que me parecieron preciosas. Unas enfermeras, en lugar de correr a refugiarse del terremoto, se quedaron cuidando a unos bebés en sus incubadoras. ¿Vieron esas imágenes? ¿No les pareció precioso? ¿Por qué nos encantan tanto esas imágenes? ¿Por qué nos encantan tanto esas imágenes donde vemos a la humanidad no siendo egoísta
y dando su vida en servicio a los demás. Cuando vemos una persona que rescata un perrito todo sucio, todo enfermo de sarna, y lo cuida, le da amor, lo sana, lo adopta, le da de comer, ¿por qué nos encanta tanto ver esas imágenes? Porque refleja realmente para lo que fuimos hechos. No para ser unas personas egoístas que se sirven a sí mismos, sino para dar nuestra vida en beneficio por los demás. Para eso fuimos creados. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que como humanidad nos encante ver este tipo de imágenes, demuestra que en el fondo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo lo que hay mal en nosotros mismos, aún guardamos un pedacito de eternidad, un pedacito de ese deseo de anhelar ser realmente lo que deberíamos de ser. Por eso nos encanta ver tanto estas imágenes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será el cielo? ¿Habrá perros en el cielo? Me volveré a encontrar con mi Charlie, con mi Leo. ¿Habrá ribeye en el cielo? Con su grasita cuando está recién salida de las brasas. ¿Habrá ribeye en el cielo? Estas son preguntas muy difíciles. Y lamentablemente no tengo una respuesta, nadie lo sabe. Pero hay una cosa que sí sé. En el cielo nunca te faltará nada. Nunca te decepcionarás. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué en el cielo no te faltará nada y nunca te decepcionarás? Porque Dios mismo estará en medio de nosotros. Y por lo tanto ya no experimentaremos ninguna necesidad. Solamente Él bastará. Su presencia nos llenará. No sé si vaya a haber perritos, no sé si vaya a haber ribeye, pero va a haber algo mucho mejor. Cristo. Cristo. Eso es lo que nos espera. ¿Te gustaría estar en este lugar? Fíjense lo que dice el versículo 27. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabes algo? Tú no puedes llegar por tu cuenta a este último templo. Cristo sí nos puede llevar. Él ha hecho todo para llevarnos a este lugar. Pon tu confianza en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos agradecidos por esta gloriosa visión de una ciudad renovada y por la gran promesa de que tu presencia cubrirá esta preciosa ciudad. Traerá sanidad, traerá esperanza, traerá justicia, traerá restauración. Padre, oramos para que mientras ese momento llega, nos ayudes a ser tus representantes de esta ciudad, ser representantes de tu reino en esta ciudad, aquí en la tierra. Ayúdanos a ser personas que muestren tu justicia y tu misericordia y tu bondad a esta ciudad, porque sabemos que tú eres el Dios que habita con nosotros. Padre, quédate con nosotros y ayúdanos como iglesia a comprender esta nueva creación que hemos recibido, esta nueva ciudad de la que somos ciudadanos y la promesa de un nuevo templo donde tendremos tu presencia total. Todo eso está en camino, Señor. Te damos gracias, Padre, porque lo mejor está por venir. Te damos gracias y oramos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.